Ma première question, elle est à la fois simple et complexe. Qu'est-ce qui fait pour vous aujourd'hui la spécificité du cinéma de genre espagnol? Qu'est-ce que c'est un film de genre espagnol? Yo pienso que realmente no hay ninguna norma ni ningún canon que marque qué es un cine de género español hoy. Eh, Mañana tampoco lo habrá, ni lo hubo ayer. En cualquier caso, ¿no? Un poco. En cualquier caso, a lo que voy es que creo que el cine de género español es ese cine de género, que es como en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la vida el cine de género, hecho por alguien que de pronto ama ese cine, ama ir al cine a ver ese tipo de películas y de pronto quiere hacer eso, quiere hacer aquello que le gusta ver, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues yo también lo voy a hacer, quiero hacerlo, quiero contar a los demás eso que a mí tanto me gusta y eso que tengo tantas ganas de contar, porque me gustaría a mí verlo en el cine, ¿no? El género, el cine de género. Sí, bueno, yo tampoco creo que haya nada especialmente español en el cine de género que nosotros podemos hacer, ¿no? Yo creo que tenemos tanto en común con directores franceses, italianos, ingleses o americanos o incluso japoneses, y que no es una cuestión tanto de nacionalidad como de casi de generación, en el sentido de que yo creo que nosotros somos un poco la primera generación de directores criados en el videoclub en vez de en el cineclub, ¿no? Y nos hemos criado en un ambiente en el cual compartían estantería Tarkovsky con Mario Bava, ¿no? Y creo que eso lo que ha hecho es que quizá, pero no es una cosa exclusivamente española, sino yo creo que es mundial, hay un eclecticismo en nuestros gustos que creo que se refleja en una manera con pocos prejuicios de abordar el cine de género. Que yo poco puedo aportar a lo que dicen ellos y yo más me centraría en que lo diferente o lo nuevo es que está pasando ahora y que pues bueno, hemos coincidido unos cuantos que estamos haciendo este tipo de cine y que yo creo que es porque tenía que pasar tarde o temprano. Yo creo que estaba un poco atascada la cosa en España en cuanto igual al cine de género, estábamos un poco a lo mejor demasiado anclados en un tipo de cine y pues bueno, pues muchos cortometrajistas que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo y que llevamos tiempo intentando sacar nuestras ideas para adelante, pues bueno, ahora parece que se empiezan a abrir puertas y que el género de fantástico y de terror pues se lo facilita a la audiencia, al espectador. Yo creo que lo que nos diferencia quizá de otro tipo de cine de género que se hace en el mundo y en ese sentido nos unifica un poco a los directores europeos es que nos planteamos siempre los porqués a las cosas. No seguimos conservando como una cierta cariño o mirada a la política de autores, ¿no? Y a la vez miramos con admiración al cine que hacen los americanos. Y yo creo que eso hace que cada vez que nos enfrentemos a un argumento, más allá de que nuestra película pase en una sola localización o tenga más o menos personajes, lo que sí que hace es que nos planteemos un punto de vista sobre las cosas y nos planteemos enriquecer las cosas con mirada, ¿no? No solo pensamos en lo que es la trama y el argumento, sino que buscamos siempre el porqué a las cosas que están sucediendo o el porqué a la puesta en escena. De ahí que seguramente yo creo que es más que nada casual que las películas pasen todas en la misma localización, pero no es nada casual que nosotros nos planteemos todos esos argumentos a la hora de hacer la película. Tendemos a pensar mucho más, es lo que, no sé, a buscar justificaciones por lo que hacemos. Ay, sí. Ellos no piensan Ahora tanto, hay ¿vale? debate, ahora hay debate. Aportando lo que un poco para tratar de sumarme a la grandeza de sus respuestas, he querido aportar esto, que es que hay algo en el género que ya es así. Es decir, el género siempre, o no siempre, pero muchas veces juega con el concepto espacial como un concepto muy importante, ¿no? Como un concepto básico en la historia. Es decir, las casas, las naves espaciales, los pueblos junto a un lago. Es decir, muchas historias fantásticas pasan en torno a lugares que son claves, ¿no? La casa encantada, las pirañas en el lago con el pueblo. O sea,
de alguna forma, ¿no? Entonces está muy vinculado el concepto espacio al género. Y supongo que es por eso que, como 4 películas de género muy distintas, pero todas ellas tienen que ver con eso, que es el género, ¿no? En quoi le cinéma de genre, ça leur permet de mieux raconter les histoires qu'ils veulent raconter? Yo es que creo que el cine de género, de terror o de fantasía es la mejor manera para retratar la realidad. En un sentido de que el cine de género apela a algo poético, algo mágico, algo metafórico que te ayuda a llegar al fondo del alma humana, ¿no? A mí siempre me gusta pensar que una película como por ejemplo X-Men realmente lo único que cuenta es la misma historia que tantas otras, pues, como Malcolm X, por ejemplo. Personas que son rechazadas por su naturaleza, por ser distintas. Pero al ser tratadas en ese mundo de fantasía, lo que realmente, aparentemente debían despegarlas de realidad, pero realmente lo que hacen es despojarla de lo artificial que hay en la realidad para llegar al corazón del alma humana, que es en el fondo de lo que hablan todas las historias. Yo incluso iría un paso más allá y diría que todo el cine es de género. Y el cine que no es de género no me interesa. A mí no me interesa la realidad. A mí me interesa la verdad. Y si la verdad tiene que ser con un señor cantando bajo la lluvia o con un señor con la cara quemada persiguiendo a un quinceañero, pues me interesa esa manera de contar la verdad. Lo que no me interesa es el cine que pretende captar la realidad. Yo creo que desde el momento que hay un señor que elige en un cuadro y una posición de cámara, ya hay una interpretación. Y en ese sentido, el fantástico es muy seductora la capacidad que tiene de no limitar al creador a la hora de llevar a la máxima expresión su discurso. Muy bonito, Jota. Ahí te has ganado todo. Je rebondis sur cette idée de vérité ou de réalité, mais il y a quelque chose qui, ça touche peut-être pas à l'Orfanato, qui est un film qui est plus classique dans la forme, mais dans le cas d'El Rey de la Montaña ou de Rec, c'est des films qui utilisent des techniques de consommation d'images actuelles, genre que la DV dans Rec ou le jeu vidéo dans El Rey de la Montaña, il y a cette utilisation de choses qui est très d'aujourd'hui, très actuelle. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est important pour eux d'être en phase avec l'utilisation qu'ont les images des gens qui vont voir les films aujourd'hui? Bueno, yo en mi caso diré respecto al Rey de la Montaña que cuando te planteas o cuando yo me planteo hacer una película, intentas que la planificación, que la puesta en escena, que todo para ti tenga un sentido. O por lo menos que sabes que, pues no sé, de alguna forma el hacer tus deberes, es hacer tus planificaciones y cómo vas a encuadrar y cómo vas a contar la película primero para luego estar bien preparado en el rodaje y si hay algo que cambiar o hay que improvisar, saber cómo vas a hacer las cosas. Entonces yo en mi caso suelo pensar mucho en cómo voy a llevar a cabo la puesta en escena. En una película en la que estoy hablando de cosas que están cercanas al mundo de los videojuegos por lo que se cuenta en la historia, pues de pronto me surge la idea de poder estructurar la película en función de unas referencias visuales de, que he aprendido desde que era pequeñito con los videojuegos. Considero que los videojuegos han evolucionado hasta un punto en el que el cine empieza a imitarlos, incluso en la forma de contar las historias. Entonces, creo que siempre va en función del proyecto al que te enfrentes, pero en mi caso, en este en concreto, me parecía que era el mejor recurso en vez de tirar recursos cinematográficos de otras referencias de películas que ya lo he visto en películas de supervivencia, en survival y que se hacen muy bien y en películas muy buenas y yo quería aportar, bueno, de una forma sutil cómo darle esta nueva característica, pues no sé, al plantear la película así de supervivencia. Entonces, pues creo que de alguna forma sí que estamos, las nuevas generaciones están preparadas para ver un tipo de lenguaje diferente. Igual que en los 90 pues la publicidad era un boom y afectó mucho a la forma de contar las historias con un montaje picado. Pues ahora mismo estamos preparados para entender las historias de un solo personaje, de cosas que pasan. A mí me parece, por ejemplo, que Rec es una adaptación muy, muy buena también de lo que es una sensación de jugar a un videojuego. Pero claro, eso se lo dejo a los directores.
realmente, bueno, en el caso de REC, si hay esta utilización de este lenguaje cercano, posiblemente, como decía Gonzalo, al videojuego y también a la televisión, al directo televisivo, es por una razón de busca, de eficacia y de aproximar al espectador a la sensación horrífica de la historia, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros como consumidores también estamos completamente empapados, y no solo empapados, sino fascinados, hipnotizados por los nuevos lenguajes y por las nuevas tendencias que ocurren, ¿no? Es decir, nosotros somos, quizás no todos, pero muchos de nosotros somos, y lo hemos hablado, jugadores de videojuegos, estamos fascinados con cosas que descubrimos en los videojuegos, somos hijos de los videojuegos, y aunque pueda sonar esto un poco fuerte, y somos hijos de Internet. Sí, somos hijos de Internet, somos hijos de, como decía Paco también sabiamente antes, somos hijos del videoclub. Eh, bueno, todo esto hace que se conforme en nuestra cabeza todo un sistema de narrar, de percibir y de leer, que es el sistema de hoy, ¿no? Es nuestro sistema, es lo que somos y es lo que hacemos. Bueno, o sea, básicamente, bueno, por añadir una pequeña cosa, yo creo que hemos vivido una época en la cual la televisión se contaminó del lenguaje cinematográfico. En series, pues, estás pensando en CSI, en muchas otras. Se entendía que una buena serie, o Expediente X en su momento, una buena serie de televisión era aquella que tenía un lenguaje cinematográfico, ¿no? Y ahora creo que las ventanas se están contaminando unas a otras, que el lenguaje de la televisión ha entrado en el cine, no solo el de la televisión, sino el de Internet, el lenguaje del teléfono móvil. Nosotros llegamos a utilizar en algún momento algo de teléfono móvil, y bueno, pues eso es esa es mi aportación. Que a veces esto es para bien, a veces para mal, y a veces... Ça, c'est une école moderne de voir les choses. Mais il y a eu une tradition de cinéma fantastique dans les années 60, 50, 60, 70. Dans quelle mesure, eux, ils se sentent héritiers, ou qu'est-ce qu'ils pensent de ce cinéma fantastique de cette période-là? En quoi ils l'intègrent dans leurs films? Yo empezaré porque tengo poco que decir y entonces pues no tengo una gran tradición de cine español en ese sentido, más que las comedias que a todos nos pueden haber vuelto loco, como las que ya sabemos del cine español, pero no sé, lo que yo he visto de pequeño era mucho cine americano y mucho cine europeo, mucho cine francés, y siempre he intentado buscar una nueva forma no sé, a mi forma, o la forma en la que, bueno, lo que decía un poco antes, llama lo que quieres, con lo que sueñas y lo que quieres hacer. Entonces, en ese sentido, le paso la pregunta a Jota, que seguro que es mucho más sabia que la mía. Me es imposible separar la cultura española de la cultura europea. Yo creo que aquí sí que es verdad que somos todos integrantes de una primera generación en España, crecida viendo la televisión, y crecida además en un tipo de televisión muy especial. Nosotros fuimos parte de la primera generación de la democracia, y el gobierno en aquella época, el gobierno socialista, tenía una idea de la educación, y recuerdo pues que era muy fácil que un martes por la noche viésemos muy jóvenes pues un ciclo con las películas de Truffaut, supongo que os acordáis. Entonces hemos crecido, hemos tenido la suerte de crecer viendo ese tipo de cine, viendo el cine americano, pero a la vez descubriendo el cine europeo siendo muy niños. Yo, por ejemplo, me fascinaba mucho la atmósfera de películas españolas como El Bosque del Lobo, como Criacuervos, como El Espíritu de la Colmena, que para mí de niño funcionaban como películas de terror. Y esas películas me asustaban cuando las veía de niño. Eran películas españolas, políticas. Muchas veces incluso colindaban con el fantástico, porque hablaban de lo intangible, de lo que no se podía hablar en público, de fantasmas del pasado. Incluso en El Orfanato cogimos a Geraldine Chaplin, que interpretaba a la madre fantasma de la niña de Criacuervos. Pero más allá de eso, me cuesta mucho reconocerme en una tradición española, y yo creo que es absurdo adscribirse una tradición española, porque lo español ya no existe.
Nosotros hemos crecido viendo las películas europeas, las películas americanas y las películas españolas, y somos incapaces de levantar la bandera de lo español porque nunca lo hemos asumido cuando éramos niños, y hemos disfrutado las películas de Sam Raimi y hemos disfrutado películas de Almodóvar, por ejemplo. Yo no sé si estáis de acuerdo. Sí, mucho, mucho. Simplemente yo quería apoyar lo que dicen ellos en el sentido de que efectivamente el hecho de que nosotros somos españoles y hemos nacido en España no nos vincula a nada que es español, pero igual que nada que es francés vincula a un director de cine fantástico de hoy francés. Es decir, ya no funcionan así las cosas, el mundo es otro. Ese mundo ya no existe. Nos hemos dado cuenta de que ese mundo ya no existe. Es decir, nosotros somos descendientes del mismo cine, si es que somos descendientes de algún cine, que Alexandre Aja o que Xavier Gens. Somos los hijos de lo mismo. Y seguramente cogemos un nuevo director norteamericano de cine fantástico y también tiene los mismos padres, ¿no? Es decir, es que creo que esa división de países culturalmente ya no existe. Hace muchos años que no existe. Entonces, en ese sentido, nosotros no somos herederos de un cine fantástico español, que por otro lado, incluso como españoles, incluso como más apenas lo conocemos, si es que existió, que efectivamente existió. Y si yo puedo conocerlo es porque he sido más aficionado y he indagado y he buscado, pero es un cine que a nivel general, el cine fantástico español de los años 70 no existe. Nadie lo recuerda prácticamente, salvo coleccionistas, salvo connoisseurs, ¿no? Un poco. Es decir, y eso lo aplicamos, como decía, a directores como los franceses que están aquí hoy, como los americanos que están aquí hoy y como muchos directores españoles que pueden dirigir hoy con nosotros en España, que tampoco son... Es todo como globalizado un poco sería, ¿no? No sé si me he alargado.